De la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jesús Zapata y en este es su programa Gestión Social. Los saludamos en este miércoles 5 de noviembre de 2014. Ahora recibimos al maestro Jaime Villegas Pacheco con una nueva moda escocesa. Sí, espero que no me acusen de disidente o que sabe nada de eso, porque nada más decidí que, bueno, el mediodía está caluroso en nuestra querida ciudad, Sí. pero en la tarde hace mucho frío. Y viento además. Por Entonces yo dije, yo me llevo la bufanda Sí. para protegerme la garganta, pero pensé que si la ponía en mi bolsillo, pues vayan a creer que traigo pistola o algo así, no me voy a detener la policía, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a ver si establezco una nueva moda, no tengo además otro lugar donde ponerla. La puse sobre mi hombro. Muy bien. No porque tenga ancestros escoceses, aunque nunca se sabe, Claro. sino porque los tejidos escoceses son bellos, ¿no? Sí, sí lo son. Bienvenido al programa como siempre. Muchas gracias, querido José. Jaime. Gracias. Oye, Jaime, tú nos llevas en un gran tema que es la educación interactiva a analizar conceptos a los que no estamos acostumbrados. El pensamiento analítico. ¿Qué es el pensamiento analítico y por qué prevalece en todos los niveles, en todos? Yo creo que fundamentalmente porque el pensamiento analítico fue como la prótesis de supervivencia de la especie humana. Yo lo llamo, yo creo que sí es, yo lo llamo el pensamiento natural de la especie humana, digamos. Sí. Porque fue absolutamente indispensable, y lo sigue siendo, por supuesto, pues en los casos en que es necesario distinguir un objeto de otro. Sin el pensamiento analítico no podríamos distinguir algo tan obvio como una mesa de una silla. Y en los tiempos de nuestros antepasados, que fueron heroicos realmente, pues era definitivamente importante para la supervivencia, porque era indispensable, simple y sencillamente, distinguir en un paisaje que se ofrecía a la vista entre un árbol y un tigre. Claro, claro. O quizás entre un tigre y un animal menos peligroso, a lo mejor un animal pequeño al que se sabía que no era muy peligroso, muy feroz, pero que el tigre sí lo era. Entonces el pensamiento analítico aquí es indispensable, porque el pensamiento analítico divide la realidad en todos los objetos que nos interesa distinguir, o los que vemos. Ahora, ¿el análisis qué lleva? Lleva al estudio, a tener información, a poder hacer comparaciones inclusive, y sobre todo si está enfocado a la solución o a la toma de decisiones, pues tiene su papel el pensamiento analítico. Sí, naturalmente que es muy importante en un primer momento. En un primer momento en que necesitamos distinguir los elementos de la situación. Si yo voy a estudiar un tema complejo, de alta complejidad, no sé si estoy escogiendo bien el ejemplo, en vez de poner una cuestión sencilla, pero si yo voy a estudiar la sociedad, por ejemplo, necesito conocer los elementos de que se compone. Solo puedo hacerlo mediante el pensamiento analítico, Sí. que son X o N. La población, no lo sé, el gobierno, los medios, la geografía, muchos elementos seguramente. La economía. Claro, pero ese es otro sistema que tiene que conectarse con el sistema, con mi visión de la sociedad. Sí. También es un elemento, no quisiera enredar las cosas o complicarlas innecesariamente. También es un elemento, pero es un elemento complejo. Porque esto nos lleva pues al trasfondo de la cuestión a señalar
que en realidad no hay un elemento simple. Lo que creemos que son elementos simples, cuando distinguimos, cuando separamos, son en realidad elementos muy complejos. Nos puede parecer que una silla, bueno, es un elemento de lo más simple que hay, pero no, está compuesto a su vez de partes. Sabemos que tiene patas, sabemos que tiene una cubierta, que es precisamente para sentarse, que tiene respaldo, pero además que hay de diferentes estilos, Luis XIV, Luis XV, modernos, ergonómicos, y también de diferentes materiales, por supuesto. Entonces el concepto silla, que es un concepto general, implica muchos elementos a su vez. Sí, sí, sí. Entonces no hay un elemento simple en realidad, al menos es lo que afirmaba Hegel, el famoso filósofo alemán, al señalar que no hay elementos simples, que no hay objetos simples. Cuando se pensó que el objeto más simple que había, y por lo tanto indivisible, era el átomo, cosa que incluso, por increíble que parezca, afirmó nada menos que Albert Einstein, cuando al descender del avión en Londres, en un viaje que había hecho, le preguntaron los reporteros si pensaba que el átomo se podría dividir alguna vez, y contestó que no, que eso era imposible. Es decir, este sería el objeto simple básico, o sea, ya no se puede ir más allá, pero resultó que sí se pudo dividir. Entonces está compuesto también de elementos, las partículas subatómicas. Sí. Entonces, bueno, el pensamiento analítico, que es el pensamiento natural, pues se le debe nada menos, creo yo, que la supervivencia de la especie, por eso estamos aquí. Y sigue siendo fundamental para el conocimiento. Y fue definitivamente el pensamiento dominante, digámoslo así, pues desde el inicio de la historia de la humanidad hasta prácticamente la terminación de la era industrial, de la civilización industrial, que ocurre más o menos a mitad del siglo pasado, por fijar una fecha que podamos recordar, digamos 1950, pero que ya no es suficiente, yo creo que es la palabra exacta que define el problema, que ya no es suficiente en la nueva civilización, en la cual la sociedad se ha vuelto cada vez más compleja. Los países tienen más población, tienen más integración de diferentes culturas, tienen también problemas económicos más complejos, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de explicar la sociedad solo por los elementos que tiene no es suficiente. No nos basta con decir, bueno, es que la sociedad está compuesta de tales y tales elementos, sino que, sobre todo en la época actual, se nos obliga a ir un poco más lejos. Ahí es donde tú entras con el pensamiento sistémico, que es un concepto que tú tienes como un elemento de mejoramiento de lo que existe. Sí, es fundamental para, por ejemplo, para seguir el ejemplo del que estamos hablando, es fundamental para entender, para vislumbrar las relaciones entre los elementos. Las relaciones entre los diversos elementos que ya he distinguido, que ya sé cuáles son, que incluso hasta puedo saber cuántos son, pero que no sé qué relación guarda uno con otro. Entonces necesito del pensamiento sistémico que me hace verlos como un sistema de relaciones, precisamente. Y estas relaciones no se pueden ver con los ojos de la carne, es decir, no son observables a la vista, sino que tienen que ser inferidas o intuidas o descubiertas, o como se quiere decir, o como se quiera decir, por los ojos del entendimiento, es decir, por la mente humana. Sí. Que es como descubrir las relaciones entre los problemas.
Y esto nos trae a colación que no solo el pensamiento sistémico es fundamental, por supuesto, y tiene que integrarse a la educación moderna, sino que es también fundamental, yo diría así, como una base de aprendizaje para quienes toman decisiones. Sí. Ahora, no nos enseñan, no nos enseñan esto en la escuela. No se enseña todavía. Todavía. Con esta palabra muy enfática que tiene el idioma inglés, yet. Aún. Todavía. O aún, en buen Sí. español, o aún. Empieza a enseñarse muy levemente. Entiendo que en el país y principalmente en la Ciudad de México existe una universidad de las muchas que tiene la Ciudad de México, en la cual no hay una carrera de pensamiento sistémico y ni siquiera una materia de pensamiento sistémico. Ni siquiera como materia. Como materia solamente optativa. Ah, ya. Como materia solamente optativa. Es decir, al alumno que le interese, Claro. lo puede llevar. ¿Pero qué universidad está haciendo esto? ¿Puedo mencionar el nombre? Por supuesto, sí, claro. Bueno, la Universidad del Valle de México, entiendo que tiene en uno de sus bien. planteles esta materia como optativa. Ah, qué bien. Debería ser general, Claro. y es más, debería ser obligatoria. Dentro del plan de estudios normal. Y es más, todavía debería Sí, sí. ser obligatoria en todos los niveles, en todos los ciclos y en todas las modalidades de educación. Quiero decir, estoy hablando desde la hasta la profesional. Tan Si no es que en el kinder. Hasta Si ese no es que en grado. el kinder, hasta ese grado. Claro, por supuesto, en cada ciclo, en cada nivel, Claro, pues al sí, nivel se adoptarlo, entiende, claro, ¿no? al nivel de cada uno, ¿no? Tanta la diferencia entre poder pensar así, sistemáticamente. Sí, yo creo que es muy grande la diferencia. Quizás, dado que el pensamiento a final de cuentas es un proceso unitario, de alta complejidad, de altísima complejidad. De hecho, bueno, se dice que el cerebro es el sistema de mayor complejidad que existe en el universo. Esto quiere decir que a los muchos millones, creo que 100 millones de células nerviosas, cada una de las cuales tiene varios axones o tentáculos, Sí. y cada tentáculo puede establecer Claro, contacto, con otros, chispazo, sí, la sí, señal, sí. con otro tentáculo, La sinapsis. la sinapsis, y estas combinaciones posibles rebasan el número de átomos que tiene el universo. Es así de sencillo. Rebasan el número de átomos que tiene el universo, nuestro universo. Es así de sencillo. Estamos hablando de números que no acabamos siquiera, No, de que no imaginar, ni alcanzamos siquiera a imaginar, ni siquiera a imaginar. concebir. Sí, sí, De sí. hecho, empieza a haber palabras, yo no soy matemático, pero hay una palabra, gogol, que significa una cantidad enorme, estratosférica, ¿no? Sí, sí. De la cual entiendo derivó esta palabra de uno de los grandes sistemas de internet que hay hoy en día. Pero son cifras inconmensurables, ¿no? En la vida práctica, pensar sistemáticamente, ¿qué ventajas tiene? Yo creo que en la civilización actual es indispensable, en la civilización actual, en la sociedad actual, en la economía actual de conocimiento intensivo, en la producción social según el principio automático. Yo creo que es absolutamente indispensable, en la vida personal también, por supuesto, en las empresas, en los gobiernos. Yo no concibo un gobierno, del país que sea, en la cual su gente, sus funcionarios, su presidente, sus ministros, no tengan esta capacidad fundamental, que es una de las tantas capacidades llamadas intelectuales superiores o de orden superior, la capacidad del pensamiento sistémico. Sí. Mira, un ejemplo, o los ejemplos que tenemos actualmente, muy delicados socialmente,
como es el caso de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que pasa? El hecho es de que sistémicamente este asunto ha trascendido sistemáticamente todos los niveles. No únicamente en el país, está el tema en muchos lados. En todo el mundo. Creo que en el mismo Vaticano. Así es, porque En el mismo Vaticano está el Papa tema. Francisco, pues en su carácter de jefe de la Iglesia Católica Universal, pues en sus propios términos, bueno, propuso y realizó una oración Sí, por los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. sí, sí, sí. Pero este señalamiento que hace el Papa es una advertencia, es una alerta, o sea, este es un asunto serio, quiso decir. Claro. Este es un asunto serio. Ya cuando el Papa se ocupa de algo, es que es un asunto de la mayor gravedad posible. Sí, es verdad, sí. Entonces, hay que entender. Y los políticos principalmente, pues son los que necesitan esta capacidad de pensamiento sistémico para ver precisamente las relaciones, las implicaciones que tiene una cosa con otra. Sí, Son las que permitirían haber visto a un funcionario del más alto nivel las posibles implicaciones de un asunto que por falta de este pensamiento sistémico se considera local, sí. las relaciones que tiene con todo el mundo, como tú acabas de señalar. Claro, claro. ¿Sí? Fíjate, con un pensamiento analítico, tú dices, se vio el asunto como un asunto de carácter local. Así es. Y no se analizó sistemáticamente de pensar en la serie de repercusiones Claro, que surgieron y siguen surgiendo además. así es. Los padres de familia no están muy convencidos de muchas cosas. No están convencidos de nada. Aun cuando se dice que ya fue atrapado Abarca, Pues me recuerda un poco a uno de los apóstoles que era muy incrédulo, creo que es Santo Tomás. Yo no soy experto en cuestiones bíblicas, ni me he leído aunque sea trocitos de la Biblia, pero si mal no recuerdo fue Santo Tomás, sí, el claro, incrédulo, el incrédulo, sí. que le pidió a Jesús que le permitiera tocar las heridas para convencerse. Bueno, yo creo que los padres y familiares tienen toda la razón en dudar y querer pues tener una mayor certeza de todo lo que se está haciendo, pues más que nada por el señalamiento que han hecho muchos medios internacionales muy respetables, como el New York Times y el The Guardian de Inglaterra, de las omisiones ocurridas en todo este lamentable, muy lamentable acto. Sí. Y yo creo que incluso en este momento no se están viendo las relaciones, no se están viendo las repercusiones. Sí. Cada vez, mira, es impresionante, cada vez hay más jóvenes que se están adhiriendo a este gran movimiento. Y lo sabrá. Y lo sabrá más cada día, claro. Porque pues está dando el caso de que incluso universidades privadas se están integrando parcialmente. Universidades privadas, Sí. que normalmente se mantienen al margen. Generalmente se mantienen al margen porque, pues, con razón o sin ella se piensa, como pensaba Aristóteles hace 24 siglos, pues que toda ciudad, y la Ciudad de México es indiscutiblemente una ciudad inmensa, pues que toda ciudad está compuesta en realidad, que es una manera de pensar sistémica, de dos ciudades o subsistemas, la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Entonces, supuestamente, pues en la ciudad de los pobres están las universidades públicas y en la ciudad de los ricos están las universidades privadas. Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente de la ciudad de los ricos con mucha conciencia que también está viendo que este es un acto de conciencia, que esta es una cuestión de conciencia, que rebasa con mucho la problemática económica, que también es lamentable en Guerrero, la problemática política, que también es muy delicada. Sí. Es una cuestión de conciencia. Bien, así termina el primer módulo de esta interesante charla contigo. Volvemos en un instante más. No se vayan. Isabel, gracias. Regresamos.